¿Están ustedes? ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Espero y deseo que sí. Bueno, aquí estoy con un poco de tos que me ha sobrevenido en este momento. Así que trataré de ser un poco breve en el mensaje. Pero, como siempre, comento un versículo muy particular de la carta de Pablo a los Efesios. No voy a hablar de ese versículo, pero sí lo quiero brevemente recordar, que fue, de algún modo, el versículo que alumbró mi vida para sacarme del legalismo, de esa religión del no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto otro. Todo era negativo. Y finalmente se enfocaba en el hombre y lo que el hombre debía hacer para alcanzar la salvación, y no es así. Y el versículo que lo sé de memoria, por supuesto, que dice: por gracia soy salvo. Es decir, somos salvos pura y exclusivamente por la gracia de Dios, por las misericordias de Dios, que sin merecerlo, Dios nos otorga la salvación por medio de la fe. Y la fe tampoco es nuestra. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Lo digo así al pasar para que quede grabado en todos ustedes, que de algún modo nos sitúa en el lugar correcto para testificar de esta segura salvación que tenemos en Cristo, porque no depende de nosotros, es una obra exclusiva de Dios. Pero también es interesante los versículos que están antes de este versículo que les recité, que están en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, ¿encontraron Efesios capítulo 2? Gloria a Dios. En el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es decir, la gracia es una manifestación de la misericordia de Dios que se manifiesta a través de el amor de Dios por la humanidad, para que puedan alcanzar esta segura salvación que siempre proclamamos. ¿Y cuándo se manifestó esta salvación a nuestras vidas? La palabra de Dios nos enseña cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Dice versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Después, más adelante, volvemos a leer lo que yo les recité de memoria. Por gracia soy salvo. ¿Cuándo fue eso que Dios se manifestó? Cuando nosotros espiritualmente estábamos muertos en delitos y en pecados.
nuestra condición era de muerte. Como algunos dicen que mediante libre albedrío eligieron. ¿Qué puede elegir un muerto? No está en condiciones de elegir nada. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando Dios, por su pura gracia, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Nos dio también, ¿qué es, hermano? Un regalo. Algo que no merecíamos. Si estábamos muertos, ¿qué merecíamos? Nada. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, hermano, espiritualmente es un hecho que a través de la obra de Cristo, cuando Dios nos da vida, en ese momento, como Jesús se lo explica a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. Hubo un momento particular de nuestras vidas, yo lo tengo clarito. Yo estaba viviendo una vida completamente mundana y Dios hizo una obra porque por el oír de la palabra viene la fe, dice. Y tuve la fe necesaria para poder creer en la obra de Cristo, aunque el mensaje que me dieron era bien lejos de la realidad. Sin embargo, Dios usó a esas personas para que yo llegara a recibir esta gracia de Dios de la salvación. Y nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo Jesús. Mire, hermano, yo estuve leyendo mucho acerca de estas maravillosas enseñanzas que yo les recomiendo a todos ustedes que lean y relean y estudien y mediten en Efesios, todo el libro de Efesios. Pero especialmente el capítulo 1 y el capítulo 2, porque le vas a enseñar las verdades fundamentales del Evangelio, que aquí los pone magistralmente el apóstol Pablo. Y dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Espiritualmente, hermano, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Nuestra posición en Cristo es una posición definida. Nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Una cosa es nuestra posición y otra cosa es nuestro estado. Nuestra posición es una obra poderosa de Dios. Nuestro estado es seguro, que ya estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Nuestro estado terrenal, que estamos acá todavía viviendo sobre la tierra, no siempre estamos tan consagrados como debiéramos. Nuestro estado fluctúa, a veces mejor, a veces peor, ahí va variando nuestro estado. Es importante entender esto, hermano. Yo estuve releyendo parte de un libro de mucha bendición que meditó mucho en estas cosas, Watchman Nee, que fue uno de los instrumentos que dio a conocer las profundidades de este evangelio. Profundidad de este evangelio que, como vamos a leerlo ahora más adelante, Dios ha comisionado a la iglesia no solamente para dar a conocer este mensaje a la gente, que en esto todavía tenemos mucho que hablar para que cambie la situación. Pero también, hermanos, tenemos que saber que cuando estamos hablando estas cosas, estamos dando a conocer a los poderes espirituales esta verdad gloriosa que nos ha sido revelada, de esta salvación
que es así, por pura gracia, muertos en delitos y pecados, y de repente Dios interviene en nuestras vidas, alumbra nuestro entendimiento y nos da todos estos beneficios que acabamos de leer acá en la palabra. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio la vida que proviene de Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Nacimos de nuevo, resucitó, nacimos de nuevo. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a su nombre, hermano. Así que no olvide, cuando vamos a hacer algún trámite en una oficina, nos preguntan estado. ¿Qué decimos? ¿Estado soltero? No, yo ya estoy casado. ¿No? Todavía no estoy viudo. Tampoco estoy divorciado. El estado varía. El estado de las personas varía. Sin embargo, nuestra posición en Cristo, y eso corrobora una vez más que somos salvos, totalmente salvos, y que no vamos a perder esa salvación. Yo vuelvo a leer una vez y otra vez, porque lo tengo que tener bien claro. El otro día, como todos hablaban de este comercio Bocata es, no, Boyerco, ¿no? Boyerco. Yo no conocía, y fui ahí, yo creo que ya les comenté acá, y ahí me convidaron un pastor y su esposa, me llaman y venga acá, pastor, venga. ¿Quién es? Me conocen acá. No, fui por primera vez. Acá lo estamos esperando con un chocolate calentito, un vasito de chocolate y una torta frita. Digo, qué bendición, no pensaba gastar nada y ni precisé gastar nada, me convidaron. Pero qué glorioso, hermano, es como Dios opera así, sorpresivamente, hermano, como es nuestra salvación. Ahora, nosotros estamos con el compromiso de dar a conocer esto, y siguiendo acá en la carta del apóstol Pablo de Efesios a los romanos, gloria al nombre de Jesús. La misión de Pablo era divulgar este evangelio. Dice en el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, Efesios 3, 8. A mí, dice el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, porque él, antes de tener este encuentro con Jesucristo, fue perseguidor de la iglesia. Por eso él dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dado esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es una gran riqueza este evangelio, hermano. Es el objetivo más grande de una persona que vive acá sobre la tierra, que ha nacido acá, es alcanzar esta salvación. Es lo más grande. Si triunfa económicamente o no triunfa, no tiene importancia. Si lo comparamos con la riqueza de conocer estas inescrutables riquezas de Cristo, porque tarde o temprano, como yo creo que lo dije en el mensaje último que grabé, qué tristeza, cuántas personas que nosotros conocemos, a veces vamos a los velorios y vemos cuánta gente que ha muerto y ha perdido la posibilidad de alcanzar esta segura salvación en Cristo Jesús, porque tarde o temprano todos vamos a partir de este mundo. Y qué importante es que esta gloriosa verdad que nos está revelada aquí en la palabra son inescrutables riquezas de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y luego, ahora quiero hacer un poco más de énfasis en este versículo siguiente.
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. La dispensación, ¿sabe lo que es la dispensación? Es el suministro, es la aclaración del Espíritu de Dios que opera a través de la palabra hablada, de esta palabra que predicaba Pablo y esta palabra que nosotros también seguimos predicando. Este misterio, el misterio escondido. ¿Qué es misterio? El misterio es aquello que hablamos de una cosa, decimos, esto es un misterio, es lo que la mente no puede entender, a eso le llamamos misterio. Hay misterios que nosotros no conocemos, muchos misterios, cuando hablamos sobre todo de la creación de este gran universo, y que siempre me gusta hablar de la inmensidad de este universo que Dios ha creado por medio de Jesucristo. Bueno, nos hacemos una cantidad de preguntas de por qué existimos acá, cómo Dios intervino para que el hombre fuera puesto sobre la tierra, y si hay vida en otros planetas, y toda clase de cosas parecidas, hermano. Son misterios, son cosas que no sabemos. Nos quedamos sorprendidos de estas cosas. Y dice, el misterio escondido de este mensaje, que desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarar este misterio. Gloria a Dios. A aclarar cuál sea la dispensación del misterio, el suministro del misterio, revelar este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y acá hay otro versículo tan importante que cuando estamos hablando de esto, hermano, no solamente estamos hablando de ustedes que están acá, también sabemos cuántas personas los escuchan virtualmente a través de internet, hermano, en cualquier país del mundo, en cualquier continente, que a veces nos sorprenden comentarios que vienen de lugares muy distantes que escuchan esta palabra. Para que la multiforme sabiduría de Dios, el hombre está muy limitado en lo concerniente a la sabiduría, pero el apóstol Pablo habla acerca de la multiforme, de la grandiosa, de la imponente sabiduría de Dios, podríamos decirlo en otros términos. Sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? Por medio de la iglesia, hermano. Tenemos un privilegio glorioso, hermano, de dar a conocer no solamente a las personas, porque eso es nuestro compromiso, pero ahora este es un privilegio que cuando predicamos, damos a conocer por medio de la iglesia este mensaje de las inescrutables riquezas de Cristo a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. Nosotros tenemos ese privilegio en nuestras predicaciones de dar a conocer al mundo espiritual este glorioso mensaje de las inescrutables, reitero, inescrutables riquezas de Cristo, como Dios, que nos toma en una condición tan deteriorada, muertos en delitos y pecados, allí nos da vida y ahí va develando poco a poco estos misterios de las inescrutables riquezas de Cristo, y ahora nosotros aquí no solamente se la damos a conocer a los que se sientan en la iglesia, no solamente a los que lo escuchan vía internet, sino también en el mundo espiritual está siendo divulgado este conocimiento del glorioso evangelio de pura gracia por la cual Dios nos salva a cada uno de nosotros. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, toda esta obra grandiosa que Dios llevó a cabo por medio de la obra grandiosa de Jesucristo, ofreciendo su vida en la cruz. Dice, ¿quién es?
en Jesús, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de ¿qué cosa? De la fe en Él. Por eso, como empecé con ese versículo bíblico, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo, el que ofreció su vida para que nuestro ser pudiese ser limpiado de todo pecado y mediante su sacrificio tener la posibilidad de tener una segura entrada en el reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Tengo acá más pasajes que podía estar leyendo, pero quiero que quede bien grabado en ustedes esto, ¿no? También si usted quiere, yo le digo, después estudie bien Efesios, Colosenses, capítulo 3, del 1 al 10, donde nos enseña que tenemos que despojarnos del viejo hombre, de todas esas cosas malas de la vieja naturaleza, y nos explica, estas cosas son las malas. Ahí en Colosenses podemos leer, y también estas son las que debemos adquirir, que son las buenas. Gloria al nombre de Jesús. Así que, querido pueblo, les vuelvo a insistir, medite mucho, no que lo lea así rápido. Efesios capítulo 1, capítulo 2, fundamentalmente. Todo el libro de Efesios, toda la Biblia, pero particularmente los 2 primeros capítulos de Efesios. Medita, subraya, diga, pero esto cómo es acá y acá. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga.